que estudiamos la semana pasada? Mioneural. Perfecto. Esa sinapsis química se llama la sinapsis mioneural. Esa sinapsis mioneural tiene otro nombre, la placa motora. ¿Alguien me puede decir qué entendió de placa motora? Exactamente la placa motora, ¿qué es? Que es igual al potencial excitatorio. Exactamente. En esta placa motora yo tengo un potencial posináptico excitatorio. Pero desde el punto de vista anatómico, ¿una placa motora qué es? ¿La unión de quién con quién? De la neurona con la fibra del músculo. ¿Pero con quién se une esa fibra muscular? ¿Las neuronas? Con una neurona motora. Entonces, la placa motora o mioneural es una sinapsis química donde el axón de una motoneurona inerva un músculo y me da un potencial excitatorio, como me lo decía la niña. Ese potencial excitatorio tiene nombre propio, porque yo estoy hablando de la placa motora. ¿Se acuerdan el nombre propio de ese potencial posináptico excitatorio? Potencial de placa motora. Perfecto, muy bien. Eso se llama el ppm, un potencial de placa motora. Excelente. Y ese potencial de placa motora es una respuesta eléctrica. Esa respuesta eléctrica, ¿qué características tiene? Tiene bajo voltaje. Perfecto. Entonces, esa respuesta eléctrica, apuntémoslo por aquí, es una respuesta pequeña, como muy bien se acuerda la compañera, es una respuesta de bajo voltaje. Muy bien, ¿qué otra característica tiene? No se propaga. De bajo voltaje. No se propaga. Y es sumable. Perfecto, eso es. Eso lo vimos la clase pasada. Es una respuesta eléctrica pequeña, de bajo voltaje, no se propaga, pero con una característica, una ventaja biológica, y es que es sumable. Como ella es sumable, ella me puede dar origen a un potencial de acción. Por sumación, escribamos eso aquí para que nos quede claro. Por sumación de ppm, entonces me origina un potencial de acción. Chicos, chicas, ¿y este potencial de acción qué hace? ¿Cuál es la tarea de los potenciales de acción? La principal característica de un potencial de acción, ¿cuál es? Sí, es una palabra que me la tengo que aprender para toda la vida. Un potencial de acción es una señal eléctrica que se propaga. Entonces, ¿por dónde se propaga? Se propaga por toda la fibra muscular. Se propaga por toda la fibra muscular. ¿Y la fibra muscular responde o no responde? Sí. ¿Qué hace la fibra muscular cuando ese potencial de acción la está recorriendo? Perfecto. La fibra muscular, como lo está diciendo el compañero, la fibra muscular se sacude. Y cuando yo digo se sacude, estoy diciendo que la fibra muscular hace contracción y hace relajación. Entonces, la fibra muscular hace contracción y hace relajación. Entonces, ese es el tema que vamos a estudiar en la clase de hoy. ¿Qué tiene la fibra muscular que le permite hacer ese proceso de contracción y relajación? Lo vamos a estudiar en este momento. Juan Camilo, ¿estás por allí, Juan Camilo Castro? Juan, ¿tú me puedes hacer el favor de grabar la clase? Por favor. Muchas gracias. Para que se la compartas a los compañeros. Entonces voy a empezar ya la clase, porque esto que acabo de escribir en el tablero era un repasito para que entráramos a todo. Entonces, vamos a hablar hoy de las características de la fibra muscular. La fibra muscular es una célula y como tal tiene todos los componentes de la célula. Entonces, vamos a caracterizar la fibra muscular. La fibra muscular es una célula excitable.
¿sí? Eso es lo primero. Ella es excitable porque reconoce estímulos, pero ella también tiene membrana celular. La membrana celular de la fibra muscular tiene nombre propio. La membrana celular se llama sarcolema. Y ese sarcolema de la fibra muscular tiene invaginaciones. ¿Ustedes saben lo que es una invaginación? Es como una deformación de la membrana celular, ¿sí? Tiene invaginaciones. Esas Profesora, ¿sí? las invaginaciones son las deformaciones, pero las que van para adentro, ¿cierto? Sí. Eso, las que van para adentro de la membrana. Tiene unas invaginaciones y esas invaginaciones tienen nombre propio. Esas invaginaciones se llaman túbulos T. Algunos autores lo llaman sistema de túbulos T. Entonces, esas invaginaciones se llaman túbulos T. Y esos túbulos T van a ser muy importantes porque a través de esos túbulos T se va a propagar rápidamente el potencial de acción y por esos túbulos T vamos a tener un ingreso de calcio. Pero ese calcio tiene que entrar por una puerta y esa puerta tiene nombre. Esa puerta se llama los receptores que ustedes estudiaron, receptores de dihidropiridina. ¿Recuerdan que esos estaban en el taller? Entonces, los receptores de dihidropiridina los encontramos en los túbulos T y los túbulos T son invaginaciones del sarcolema. Dihidropiridina se escribe de la siguiente manera, DHP. ¿Sí? Entonces, cuando nos vamos a referir a estos receptores, podemos escribir las siglas DHP. Entonces, estamos hablando del sarcolema. Como es una célula, también tiene citoplasma, porque todas las células tienen citoplasma. Pero el citoplasma tiene nombre propio. Chicos, chicas, ¿cómo se llama el citoplasma de la membrana de la fibra muscular? Lo tenemos en el taller. La primera sarcoplasma. Perfecto. Se llama sarcoplasma. Entonces, el sarcoplasma es el citoplasma. ¿Qué hay dentro del citoplasma de una célula cualquiera? Los organelos. Perfecto. Las organelas citoplasmáticas, ¿como cuáles? Las mitocondrias, Muy bien, los hay ribosomas. mitocondrias, ¿qué más? Vacuolas, está el núcleo, ¿qué más? Los aparatos de Golgi. El aparato de ribosomas. Golgi, exacto. Entonces, mi fibra muscular tiene exactamente esas mismas condiciones. Tiene un sarcoplasma y ahí tienen las organelas. Dentro de mi fibra muscular, dentro del sarcoplasma, hay un sitio para guardar calcio, porque el calcio es muy importante para el proceso. ¿Cómo se llama ese sitio donde guardamos el calcio? Lo tienen también en el taller. Ese es el retículo sarcoplásmico. Entonces, en el retículo sarcoplásmico, el calcio está guardado, está almacenado. Pero cuando llega un estímulo, el calcio sale, ¿sí? El calcio sale. Pero él también para salir necesita una puerta. El calcio sale cuando llega el estímulo. Cuando llega el estímulo. Y sale a través de unos receptores. ¿Cuáles receptores, muchachos? Están también en el taller. Los receptores que están en el retículo sarcoplásmico. Receptores. ¿Rianodina? Perfecto, niña. Los receptores de rianodina. ¿Sí? Entonces, fíjese lo que estamos aprendiendo. Ya sabemos que a mí me hablan de sarcolema, me hablan de túbulos T. En los túbulos T están los receptores de dihidropiridina. Hay un sarcoplasma que es equivalente a un citoplasma que tiene todas las organelas y en el caso de la fibra muscular va a ser muy importante la bodega del calcio.
Y la bodega del calcio se llama el retículo sarcoplásmico. Allí guardo mi calcio y cuando lo necesito sale, y sale a través de unos receptores de rianodina. Muy bien, sigamos aprendiendo nuevo vocabulario, llámese esta parte. También nosotros encontramos la unidad estructural y funcional del músculo. ¿Cómo se llama la unidad estructural y funcional del músculo? Se llama el sarcómero. Entonces, el sarcómero es la unidad estructural y funcional. Estructural porque hace parte de las miofibrillas. Unidad estructural y funcional. Funcional porque es la que trabaja. Cuando el músculo hace un trabajo, yo digo que el músculo está en contracción. Y cuando el músculo está en contracción, el sarcómero se acorta. Por eso digo que es la unidad estructural y funcional. Entonces tengo palabras que se parecen, pero fíjese que no significan lo mismo. Sarcolema es distinto a sarcómero y es distinto a retículo sarcoplásmico. ¿Qué más encontramos nosotros en el músculo? Dejémoslo allí y entonces ahora veamos por qué el músculo se puede sacudir. ¿Qué es lo que tiene el músculo que lo sacude? Entonces el músculo tiene una maquinaria contráctil. El músculo tiene una maquinaria contráctil. Esa maquinaria contráctil que tiene el músculo está hecha de proteínas. Proteínas. ¿Cuáles proteínas? Son muchas proteínas, cada uno con su oficio. El músculo tiene unas proteínas estructurales. Las proteínas estructurales son las que le dan soporte, son las que le dan sostén. Entonces, unas proteínas estructurales que le dan soporte y que le dan sostén. Esas proteínas estructurales que dan soporte y sostén, estoy hablando de una proteína grande que se llama la distrofina, ¿sí? Cuando por razones genéticas no se codifica para esa proteína distrofina, nos va a dar una enfermedad. ¿Cómo creen ustedes que van a ser los músculos de las personas que nacen sin distrofina? ¿Serán firmes como los nuestros? Inestables. Van a ser inestables. Muy bien, esa palabra define correctamente lo que les va a pasar, porque ahora ellos no tienen quien les dé soporte, ese sostén, no pueden hacer los procesos que hacemos nosotros de contracción, relajación. Pero así como hay esas proteínas estructurales, hay unas proteínas motoras, que tal vez son las que nosotros más conocemos. Chicos, chicas, ¿cómo se llaman esas proteínas motoras? Son muy conocidas. Se llaman la miosina y se llama la otra proteína, la actina. Los que hicieron el dibujo en el taller, que les quedó muy bien hecho, ¿qué característica tiene la miosina? Miren en el taller. ¿Qué característica? ¿Cómo? Sí. Exactamente, son los mismos filamentos gruesos, perfecto. Y la miosina, para que la vamos asociando ahora que expliquemos cómo se contrae, la miosina tiene cabeza, la miosina tiene un bracito y la miosina tiene cuerpo, es una proteína grande. Y en la cabeza de miosina hay dos sitios, un sitio de unión para la actina y un sitio de activación para el ATP. Miosina y actina se atraen, ¿sí? Ellas quieren estar juntas. Cuando ellas quieren estar juntas, o mejor dicho, cuando ellas logran juntarse, eso es lo que se llama el puente cruzado, que ustedes también lo consultaron en el taller. Volvamos al tema. Estamos hablando de la maquinaria contráctil. Entonces hay proteínas estructurales, hay proteínas motoras y hay unas proteínas que se llaman reguladoras. Y estas son un complejo porque ellas son dos. Entonces, las proteínas reguladoras se llaman el complejo
troponina, tropomiosina. ¿Recuerdan haber leído algo de ese complejo regulador troponina, tropomiosina? ¿No? Bueno, Están en los ahora filamentos les de explico cuál es la tarea que hacen. Entonces nosotros tenemos proteínas estructurales, proteínas motoras, proteínas reguladoras y también tenemos un conjunto de proteínas que se llaman accesorias. Esas proteínas, ¿me están escuchando? Chicos. Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Ah, me asusté porque me salió un mensaje y dije, uy, Dios mío, no me están oyendo los muchachos. Hay unas proteínas accesorias que se han descubierto en los últimos años. Son proteínas grandes, son proteínas elásticas. Ellas son muchas. Para ponerles un ejemplo, yo voy a hablar de las primeras proteínas que se describieron. Se llaman las titinas. ¿Recuerdan que eso está en el taller? Pero también hay nebulinas y también hay actininas. Actininas. Entonces tenemos titinas, nebulinas, actininas y estas proteínas accesorias se encargan de alinear los miofilamentos en relación con el sarcómero. Entonces, vamos a hablar acá de esos miofilamentos. Cuando yo hablo de músculo, a ver, díganme los nombres de los músculos que ustedes se saben, los que se aprendieron cuando se los enseñaron. Músculo liso, estriado. Ah, y bueno, cardíaco. tenemos músculo liso, estriado y cardíaco, perfecto. Y como esta clase es de músculo estriado, entonces díganme los nombres de músculos estriados, de esos que ustedes ya se aprendió para toda la vida. Los escucho. A mí hay uno que me encanta y es el que yo me aprendí para toda la vida, el deltoides. ¿Ustedes saben dónde está el deltoides? En el hombro. Sí, profe. Exacto, es el que nos forma el hombro. De ese es que yo me acuerdo. ¿De cuál otro se acuerdan ustedes? Bíceps, tríceps. ¿De cuál? cuádriceps. Sí, uno en el gimnasio está de moda el músculo que me está diciendo una niñita por ahí. En el gimnasio está de moda desarrollar el bíceps y el tríceps. ¿Sí? A ver, un último ejemplo de músculo que usted se sepa el nombre para toda la vida. Hemos dicho ya 3. la lengua. El trapecio, sí, el trapecio. Sí. el dorsal, El cuádriceps, el dorsal. Bien, entonces vamos a tocarnos el deltoides. Todos, en este momento se tocan el deltoides, ¿sí? Nosotros sentimos como una masa muscular. Entonces el músculo está compuesto por muchas fibras, muchísimas, ¿sí? Muchas fibras forman este deltoides. Y cada fibra está formada por miofibrillas. Cada fibra está formada por miofibrillas. Y cada miofibrilla, a su vez, está compuesta por miofilamentos. Entonces, la unidad más pequeña es el miofilamento. Y esos miofilamentos tienen apellido. Nosotros tenemos miofilamentos gruesos. No recuerdo si eso estaba en el taller. Los miofilamentos gruesos, ¿de qué están hechos? Creo que sí estaba en el taller. Los miofilamentos gruesos están compuestos de miosina. Y así como tenemos miofilamentos gruesos, tenemos miofilamentos, ¿qué, muchachos? Delgados. Perfecto. Tenemos miofilamentos delgados. ¿De qué están hechos los miofilamentos delgados? Perfecto. Los miofilamentos delgados están hechos de actina. Y digamos que cuando se da el proceso de contracción, hay un acto mecánico. Hay un acto mecánico. Y ese acto mecánico que permite la contracción consiste en el deslizamiento. Se sobreponen los miofilamentos. Es un deslizamiento de los miofilamentos
miofilamentos delgados y gruesos, los delgados sobre los gruesos. Chicos, quien tenga el taller a la mano, tenga la bondad y me lee algunas cosas del taller que yo no puse en el tablero. Por ejemplo, en el taller venía como palabra clave en la primera pregunta que decía vocabulario, titinas y neulinas. ¿Quién me lee ese concepto, por favor? Profe, pues yo coloqué, la neulina se encarga de alinear y organizar los filamentos de actina del sarcómero. Sí. La titina es una de las proteínas más grandes que tiene como funciones estabilizar los filamentos contráctiles y por medio de su elasticidad hace retornar los músculos estriados. A su longitud original. Muy bien. Entonces, esa es la función de titinas y neulinas. Y me interesa que tengamos eso claro, ¿no? Porque me sirven para la organización de los miofilamentos alrededor del sarcómero. Y también me interesa que tengamos claro cuando me hablan de puente cruzado y cuando me hablan de puente en cerrojo. ¿Quién me quiere leer lo que entendió de puente cruzado? A ver, te escucho. Sí, perfecto. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de puentes cruzados, son la unión de la actina y la miosina que se activan cíclicamente durante el momento de la contracción. Muy bien, eso es un puente cruzado. ¿Y un puente en cerrojo qué es? ¿Alguien lo encontró? Profe, el puente en cerrojo permite mantener una contracción tónica prolongada en el músculo liso durante horas con bajo consumo de energía. Perfecto, esa era la diferencia que yo quería a la que llegáramos. Puente cruzado es para el músculo estriado y el puente en cerrojo es la unión de actina y miosina, pero se separan lentamente, muy despacio. Por lo tanto, el músculo liso puede tener una contracción sostenida durante largo tiempo. Por ejemplo, en la vejiga nosotros tenemos músculo liso. El músculo, la vejiga tiene como función almacenar la orina y la vejiga tiene unos sensores de presión. Hasta una determinada presión se puede almacenar. A partir de allí se activa el reflejo de la micción. Pero resulta que nosotros estamos en clase, ¿no? Ahí me dieron ganas de orinar, pero yo no me quiero ir porque van a decir algo importante. Entonces, mi vejiga es capaz de hacer una contracción dentro de ciertos límites fisiológicos, porque no puedo quedarme todo el tiempo en contracción. Entonces, en ese caso, tenemos un puente en cerrojo. Muy bien. ¿Hay alguna otra terminología que no se haya explicado? Como 4 meses tuvimos una pelea muy fuerte. Hola, buenas tardes, profesora. Profesora, lo que pasa es que tenía problemas de conexión y apenas acaba de ingresar a la sala. ¿Cómo es tu nombre? Juan Esteban Hernández. Me alegro que hayas podido ingresar. Bueno, chicos, dale. Creo que ya hicimos toda la terminología, ¿cierto? Los matrimonios más exitosos se basan en... Me está entrando por allá un sonido como de una telenovela o algo. Bueno, entonces ahorita sí vamos a ver cómo es que trabaja el músculo. Entonces yo voy a dividir el tema en dos. Voy a caracterizar el músculo cuando está en reposo. Entonces, reposo. Cuando nosotros estamos en reposo, miosina, que es la proteína que tiene la cabecita y tiene el brazo, miosina tiene, recuerden que tiene sitio de unión para la actina, pongámoslo entre paréntesis, tiene sitio de unión para la actina, sitio de unión, ya habíamos escrito unión, sitio de unión para la actina. Eso quiere decir que la miosina está ávida de contactar la actina, ¿sí? Está en reposo y ella tiene allí su sitio de...
Profe, no sé si es a mí, pero para la actina. Profesora, se le está ¿Otra vez se me dañó entrecortando. el micrófono? Sí, se escucha Señor, muy- sí, Profe. Voy a volver a hacer la pruebita que yo le hago al micrófono. Deme un segundo, lo pruebo nuevamente. Si se sigue manejando mal, voy a tener que irme para la universidad a dar la clase de la universidad la próxima Pues ahí ya se le semana. escucha bien. Ah, bueno. Es como Pero por entonces la mía es- momentos. Sí, es como por momentos que yo creo que mi internet se pone inestable. Entonces la miosina tiene sitio de unión para la actina, tiene ganas de juntarse para la actina, pero resulta que el complejo regulador, ¿cómo se llamaba el complejo regulador? Que era, el complejo regulador, les recuerdo, se llama troponina, tropomiosina, tropomiosina. El complejo troponina, tropomiosina se interpone entre actina y miosina. No los deja juntar, tapa el sitio de unión. Se interpone entre actina y miosina. Allí los tapó y no los deja juntar cuando nosotros estamos en reposo. No hay manera de que ellos se junten. Entonces, ahora vamos a ver qué ocurre. Lo vamos a apuntar acá. Cuando llegue el potencial de acción. Entonces, esto es el reposo. Ahora vamos a ver el proceso de contracción. Habíamos quedado en el primer repaso que por sumación de los ppm se me genera un potencial de acción. Entonces, un potencial de acción que dijimos que ¿qué cosa hacía ese potencial de acción? Se propaga. Se propaga. Pongamos mejor la palabra se propaga, sí. Un potencial de acción se propaga rápidamente. Un potencial de acción se propaga rápidamente por toda la fibra muscular, pero rapidito. Él pasa por el túbulo T, sigue recorriendo toda la fibra muscular. Eso tiene una consecuencia. Cuando el potencial de acción recorre rápidamente toda la fibra muscular, lo que va a ocurrir es que hay un aumento de calcio extracelular. Hay un aumento de calcio extracelular. Tengo mucho calcio afuera. Chicos, ese calcio que está afuera se va a entrar al interior de la célula. ¿Por dónde ingresa ese calcio? ¿Se acuerdan? Por los receptores. Perfecto. ¿Por cuáles receptores? Hidropiridina. Ahí lo vi muy bien. Ingresa por los receptores. Y esos receptores, pongámosle nombre abreviado. ¿Se acuerdan la abreviatura? DHP. Receptores de dihidropiridina. Eso es lo primero. Entonces, todo ese calcio se entra. El calcio que ingresa estimula la salida del calcio almacenado. ¿Dónde estaba el calcio almacenado? En el retículo. ¿En dónde, muchachos? Alguien me lo está diciendo bien. Entonces, ese proceso se llama calcio, llama calcio. El calcio que viene de afuera llama al calcio que está dentro. Entonces, el calcio se sale rapidito. ¿A través de qué retículo receptores? sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico. Eso, entonces, el calcio que ingresa estimula la salida del calcio almacenado, 2 puntos para ponerle el nombre, en el retículo sarcoplásmico. Pero para salir hay que salir por una puerta. ¿Cómo se llama esa puerta? ¿Los receptores de qué? Los receptores de rianodina. Perfecto, por los receptores de rianodina. Entonces, miren, estamos dentro de la célula, estamos en el citoplasma de la célula y se me salió todo ese calcio. Resulta que
Este complejo regulador, troponina-tropomiosina, tiene mucha afinidad por el calcio. Entonces, escribámoslo aquí. El complejo, voy a escribir simplemente el complejo regulador, pero ustedes ya saben que cuando yo digo el complejo regulador, estoy hablando del complejo troponina-tropomiosina. El complejo regulador tiene afinidad por el calcio, mucha afinidad. Entonces, el complejo regulador tiene afinidad por el calcio y el calcio se pega al complejo. Todo el calcio se pega al complejo. Y cuando el calcio se pega al complejo, ocurre un cambio conformacional. Un cambio conformacional. ¿Qué quiere decir que ocurre un cambio conformacional? Que el complejo cambia de sitio, se quita. El complejo cambia de sitio. Sí, inspector. Si el Pero el inspector, soy un inspector aquí de viaje. El inspector original es el de que está allá. Espera un momentico a ver si yo puedo. ¿Quién será? Listo, ya lo apagamos. Bueno, muchachos, ¿por dónde iba? Que mientras fui a apagar el micrófono me despisté. A ver, ¿quién está pistado? Que el complejo cambiaba de sitio. Eso, me gusta cogerlos atentos. El complejo cambia de sitio, ¿sí? O sea que, ese sería el punto quinto. Queda libre el sitio de unión entre ¿quiénes? La miosina que estaba desesperada, el sitio de unión entre miosina y actina. Se juntan. Entonces se juntan. Ese es el punto sexto. Si ustedes no quieren poner juntas, diga se unen. Entonces se juntan. Y cuando ellas se juntan, ¿qué cosa es que me forman? Me van a formar un puente cruzado. Y ese puente cruzado, como leyó el compañero ahora, se juntan, me forman el puente cruzado. Ese puente cruzado se repite varias veces, Por eso se habla del ciclo de los puentes cruzados. Entonces, para que se dé el ciclo de los puentes cruzados, yo necesito unos elementos muy importantes que los he mencionado. Chicos, para que se dé ese ciclo de los puentes cruzados, ¿quién es esencial? ¿Quién es importante? La actina y la miosina. Muy bien, actina y miosina porque ellas son las proteínas motoras, pero ¿quién les tiene que ayudar? ¿El calcio? Perfecto, yo necesito calcio. Y tengo otro ayudante indispensable. El otro ayudante indispensable es el ATP, porque la miosina también tiene un sitio de activación para el ATP y para ella deslizarse y golpear la cabecita de la actina necesita activarse y esa activación se la da el ATP. Entonces el ATP la activa y ella se mueve y toca otra cabecita. Entonces el ciclo de los puentes cruzados y hasta aquí estoy en contracción. Pero el músculo no se puede quedar contraído. Así como el músculo entró aquí en contracción, el músculo tiene que llegar a un proceso que se llama relajación. Relajación. Entonces, ¿cómo se relaja el músculo? ¿Por qué? ¿Ustedes lo leyeron? Se lo voy a explicar. El músculo, ¿dónde está el calcio que el músculo tenía guardado? Mientras estoy en el ciclo de los puentes cruzados. ¿Dónde está ese calcio? Yo lo saqué, ¿cierto? ¿Y él dónde se quedó? ¿En la troponina? Perfecto, se quedó pegado a la troponina. Entonces la célula tiene un sensor y ese sensor detecta que se le agotó el calcio y la célula no se puede quedar del calcio. Entonces se activan para la relajación, se activan unas bombas
que son, y nosotros sabemos que las bombas son unas proteínas, ¿no? Se activan unas bombas que recapturan el calcio, Recapturar el calcio quiere decir que el calcio vuelve a su lugar de origen. ¿Cuál es el lugar de origen del calcio? En la fibra muscular. Retículo El sarcoplásico. El retículo sarcoplámico, perfecto. Hay muchas bombas. Una de esas bombas se llaman las calsecuestrinas. Las calsecuestrinas. Las calsecuestrinas recuperan el calcio y vuelve a su lugar de origen. Entonces, cuando troponina, tropomiosina ve que no tiene calcio, entonces ella también se activa. El complejo regulador ocupa nuevamente su posición. ¿Y cuál era la posición del complejo regulador? ¿Dónde estaba el complejo regulador? Cuando estábamos en reposo. El complejo regulador ocupa nuevamente su posición. O sea que, ¿cómo queda ahora? Se interpone entre miosina y actina. Entonces, como se interpuso, ya no puede haber puente cruzado y la fibra muscular vuelve a su longitud. La fibra muscular recupera la longitud. La fibra muscular se recupera y ahí estoy relajada. Pregunto y ustedes me dicen verdad o mentira. Durante el proceso de contracción, relajación se necesita el ATP, tanto durante la contracción como durante la relajación. ¿Verdadero o mentira? Verdadero, profe. Verdadero. ¿Y por qué es verdadero? Si eso es verdad, ¿pero por qué? ¿Cómo sustento yo que eso es verdad? Pues en la contracción están los ciclos de los puentes cruzados que se necesita el calcio y el ATP, y en la relajación y activación de bombas, y de por sí una bomba necesita ATP. Perfecto. Para los puentes cruzados yo necesito el ATP. Y para la relajación necesito mis bombas, que son las que van a devolver el calcio a su lugar de origen. Chicos, creo que nos merecemos un descanso, pero es solo 10 minutos. A las 5 volvemos para seguir en clase. ¿Les parece? Profesora, Sí, señora. A las en, 5 to- nos vemos. en todo eso de esas bombas, ahí se puede explicar lo del rigor mortis, ¿cierto? Sí, claro, tienes toda la razón. Cuando yo no puedo devolver el calcio a su lugar de origen, entonces eso explica el rigor mortis. Sí, señor. Bueno, chicos, descansito de 10 minutos y ya volvemos. 10 minutos.
Hola chicos, ¿ya volvimos todos? Sí, profe. Bueno, Sí, entonces señora. vamos a continuar la clase. Estamos viendo en este momento en la pantalla el dibujo del músculo. Vemos que sale el paquete de miofibrillas y que de cada miofibrilla sale el miofilamento. Y sabemos que hay miofilamentos gruesos. Esta figura que tenemos aquí corresponde a la placa motora. Esta es la terminal presináptica y esta es la terminal posináptica. Esto es una imaginación. Nosotros sabemos que la terminal posináptica es la Profe, fibra disculpe, ¿está grabando muscular. la clase? Sí. Sí, la estamos grabando. Es Como la no fibra. aparece el simbolito de que estuviera No, grabando. la está grabando Juan Camilo. Ok, gracias. Juan Camilo nos está haciendo el favor. Chicos, chicas, ¿por qué podemos decir nosotros que esta es la terminal presináptica? ¿Qué hay aquí? Para yo saber qué es la terminal presináptica. Perfecto. Las vesículas que contienen al neurotransmisor. Miren que la acetilcolina tiene dos componentes, la colina y el acetato. Ella se libera aquí en la hendidura sináptica y la acetilcolina es reconocida por el receptor. Y la que me sobra es degradada por una enzima que se llama la acetilcolinesterasa, la rompe. Y entonces la neurona presináptica recapta esta parte que se llama la colina y vuelve otra vez a hacerse el proceso. Esta es la placa motora que nosotros ya la sabemos identificar perfectamente. Entonces, en esta placa motora es donde ocurre el PPM. Estos son los pasos del TPM, pero como nosotros ya sabemos, podemos pasar. Cuando nosotros hablamos de fisiología muscular, estamos hablando de una célula que es la fibra muscular, pero que ellas se juntan para formarme un órgano que se llama el músculo. Nosotros reconocemos tres tipos de músculo. El músculo esquelético, que es el que hemos estudiado en la clase de hoy, que también se llama músculo estriado. Tenemos la fibra muscular lisa y tenemos el músculo cardíaco, que es un tejido especial, un tejido que solo encontramos en el corazón. Entonces, ¿cómo es el músculo esquelético? Entonces, en el músculo esquelético está formado por un tejido muscular que se llama estriado. Las fibras son alargadas. El músculo esquelético, llamado también estriado, tiene forma variable. Generalmente es muy largo, por eso se dice que tiene forma de huso. Huso con H es un instrumento alargado que se usaba en la antigüedad para tejer. Entonces, por eso le pusieron el nombre de huso, porque es muy alargado. En el centro es grueso, pero en los extremos es fino. ¿Para qué tenemos nosotros músculo estriado o músculo esquelético? La misión o la función por la cual nosotros los conocemos es porque el músculo estriado permite el movimiento de las diversas partes del cuerpo, pero tiene otras funciones también importantes. El músculo estriado participa en el proceso de regulación de la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros generamos una contracción, entonces se va a producir calor, porque eso es un trabajo y allí producimos calor. Y va a ser un colaborador importante en la fisiología cardiovascular. Paremos un momentico para que yo les explique por qué. El corazón bombea sangre. Esa sangre sale del corazón y hace un recorrido por todo el cuerpo, dejándole a cada célula el oxígeno, pero también va recogiendo el CO2. El CO2 debe volver al corazón, la sangre con CO2 debe volver al corazón y de allí debe volver a los pulmones para oxigenarse. Ese recorrido de la sangre rica en CO2 se llama retorno venoso. ¿Y de qué manera? Profe, ¿Sí? ¿usted me puede hacer el favor de repetir lo que estaba diciendo? No sé, se escuchó como entrecortado. No sé ¿Hasta dónde escuchó? ¿Hasta dónde escuchó? que cuando la sangre... Entonces, cuando la sangre sale bombeada por el corazón, hace un recorrido por todo nuestro cuerpo. Eso se llama circulación sistémica. Le va dejando el
oxígeno a cada célula, a cada tejido para que pueda trabajar y se va cargando con CO2. La sangre cargada de CO2 va por las venas, vuelve, eso se llama el retorno venoso. Y me están diciendo que el músculo estriado ayuda. ¿Cómo? Se los explico. Cada vez que nosotros hacemos contracción de los músculos antigravitatorios, inmediatamente la contracción muscular, cuando yo me desplazo, comprime las venas y al comprimir las venas le da como un impulso para que pueda la sangre seguir subiendo. Entonces esa es la contribución del músculo estriado esquelético a la función cardiovascular. Esto es lo que hemos venido hablando. Mire este músculo tan grande, le saco el paquete de miofibrillas y cada miofibrilla tiene su miofilamento y el músculo trabaja. El músculo tiene dos estados. El músculo está relajado, que podía hacer el reposo, y el músculo contraído cuando está trabajando. Tengan la bondad y me dan una característica del músculo cuando está relajado y una característica del músculo cuando está contraído. Una característica. Contraído puede ser endurecimiento. Sí, cuando está contraído el músculo uno lo siente duro, pero esa es una característica como morfológica y fisiológica. En el músculo contraído, dígame, ¿qué eventos ocurren? Aumento de calcio extracelular. ¿Es más pequeño? Sí, hay un acortamiento de la fibra muscular, sí, esa es una característica fisiológica, hay un acortamiento del sarcómero. ¿Qué más? ¿Aumento de calcio? Hay un aumento de calcio, muy bien, ¿qué más? ¿Ocurre un cambio conformacional? Perfecto, ocurrió un cambio conformacional. ¿De quién? ¿Del complejo? El complejo regulador troponina-tropomiosina. Perfecto. Todos se concentraron en el músculo contraído y en el músculo relajado. ¿Quién está actuando en el músculo relajado? El Complejo regulador. El complejo regulador. ¿Y qué hace allí el complejo regulador? Interponerse entre la miosina y la actina. Perfecto. Se interpone entre la miosina y la actina. Y si yo les pongo la palabra calsecuestrina, ¿dónde ponen la calsecuestrina? ¿En cuál de los dos procesos ponen la calsecuestrina? Relajación. Perfecto. En el músculo relajado es donde actúa la calsecuestrina, porque ella es la que vuelve el calcio a su lugar de origen y la troponina también vuelve a ocupar su sitio de interponerse. Muy bien. Este ya lo habíamos visto. Entonces, el músculo estriado, que también se llama esquelético, participa en la generación del movimiento porque mediante los tendones él se inserta en el hueso. Las fibras musculares están protegidas por unas membranas, ¿sí? Esas membranas se llaman el epimicio, el perimicio y el endomicio. Esos tienen una finalidad protectora. El tejido muscular estriado esquelético tiene muchos núcleos, entonces por eso decimos que las células son multinucleadas. Presenta estrías longitudinales y transversales. Como es una célula y como yo ya se los había explicado en clase, tiene su fibra muscular que se llama sarcolema, tiene su citoplasma que se llama sarcoplasma, como es multinucleada tiene muchos núcleos, pero además en esa fibra muscular tengo que tener tejido conectivo, tengo que tener vasos sanguíneos porque al músculo hay que irrigarlo, tengo que tener vasos linfáticos y al músculo obviamente le tiene que llegar inervación. El músculo, entonces las paquetes de miofibrillas están atravesadas por unas bandas o discos. Hay unos discos zetas que atraviesan las miofibrillas y que yo creo que en la primera hora de clase le pusimos oficio a los discos zetas. ¿Qué hay entre Z y Z?
Entre Z y Z hay un espacio y ese espacio se llama el sarcómero. También se observan otras bandas, se observa una banda A, una banda I, una banda M, pero a nosotros nos va a interesar son los discos Z porque ellos delimitan la unidad estructural y funcional del músculo. Aquí tenemos nuestro músculo y se nos muestran los filamentos delgados, los filamentos gruesos, la banda A, la banda I, y mis miofilamentos que son la miosina y la actina, miofilamentos gruesos y miofilamentos delgados. Empezando la clase hoy a las 4 de la tarde, habíamos dicho que el músculo tenía una maquinaria contráctil y que esa maquinaria contráctil eran proteínas y que esas proteínas podían ser accesorias, podían ser reguladoras, podrían ser contráctiles. Mire, este tan bonito es la miosina. Yo les decía al principio que la miosina tenía cabeza y la miosina tiene brazo. Y la que tenemos aquí al lado es la que es verdecita, son las actinas. Y la que se le enreda es el complejo regulador, el complejo troponina-tropomiosina. Mirándome bien y detalladamente esta gráfica, ¿ustedes qué me dirán? ¿Allí está en reposo o allí hay contracción? Muy bien, allí hay reposo, efectivamente. ¿Y por qué supieron tan rápido que allí estábamos en reposo? Porque no hay contacto. Perfecto. Estamos en reposo porque allí no hay contacto entre la miosina y la actina. Aquí vemos muy bien que estamos nuevamente en reposo. Mi proteína, miosina, que en su cabecita tiene sitio de unión para la actina, pero también tiene actividad de ATP. Ella tiene un cuerpo grande, ella tiene una cabeza y un brazo. Este brazo cambia de ángulo y cuando cambia de ángulo es que se empieza a dar el deslizamiento, la parte mecánica de la contracción. ¿Aquí en qué estoy? Eso tiene como una característica que... Aquí estoy en qué, chicos, chicas. Perfecto, en contracción. Muy facilito de adivinar, mire, porque aquí está el puente cruzado. El sitio de unión de la miosina entrando en contacto con el sitio de unión de la actina. Aquí, mire, la miosina se le va a pegar al sitio de unión de la actina. Entonces, ¿cómo es el proceso de contracción-relajación? El punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4, hasta aquí es el ppm, que nosotros ya lo hemos visto varias veces. Entonces, nosotros lo empezamos en el punto 5. El potencial de acción se propaga a lo largo del sarcolema. El potencial de acción permite el aumento de calcio. El calcio ingresa a través del sistema de los túbulos K. El calcio que entra estimula al calcio que está dentro y entonces el calcio sale de las cisternas del retículo sarcoplásmico. La troponina se llena de los iones de calcio. Eso hace que ocurra un cambio conformacional. Por ese cambio conformacional quedan descubiertos los sitios activos de actina. Entonces se produce la interacción entre miosina y actina formando los puentes cruzados. Una vez que se han formado los puentes cruzados, se inicia el deslizamiento de los miofilamentos de actina entre los filamentos de miosina. Como hay ese acto mecánico de deslizamiento, se produce un acortamiento del sarcómero y eso es lo que se llama la contracción. ¿Cómo me relajo? ¿Se acuerdan cómo es que se iniciaba el proceso de relajación? Los iones de calcio vuelven al retículo sarcoplasmático. Perfecto. Entonces los iones de calcio vuelven al retículo sarcoplásmico mediante las bombas como la calsecuestrina. Si no se da ese proceso de que haya bombas que devuelvan al calcio a su lugar de origen, algunos autores dicen que eso puede explicar el rigor mortis. El rigor mortis es la contractura
característica de las personas recién fallecidas. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. La contracción dime. Profe, cuando ocurre un calambre muscular, yo no sé si a alguien, Sí. alguno de los compañeros le ha ocurrido que el músculo tiene movimientos involuntarios y dolorosos. Entonces, este proceso de relajación, dura, es más lento, ¿no? Sí. Porque, entonces, ¿cómo sería ahí? Bueno, ahí te explico. Hay varios fenómenos que tienen en común que el músculo se queda contraído, varios fenómenos, pero cada fenómeno tiene una causa diferente. Por ejemplo, cuando a nosotros nos da calambre, el calambre nos puede dar estando en reposo, ¿sí? Sí. Mientras que, por ejemplo, una contractura no me da estando en reposo. Una contractura me da por una posición anómala o por haber hecho una fuerza superior a la que mi músculo podía soportar. Y en ambos casos tengo al músculo contraído, pero la razón es diferente. Yo no sé si a ustedes les da calambre a la madrugada algunas veces. Sí. Sí, es cierto que nos da calambre a casi todos, porque en la madrugada baja la temperatura. Y cuando bajan las temperaturas, se modifican los iones, ¿sí? Y esa modificación iónica me lleva a que me dé el calambre. Ahora, el calambre tiene otra característica solo del calambre. El calambre es de corta duración. Si ya la contractura me dura más, ya no estoy en calambre, ya puedo tener, por ejemplo, mi músculo puede estar fatigado, porque cuando yo tengo fatiga muscular, tengo contractura, o mi músculo puede estar en una tetanización, que también lo que me está diciendo es que hay una contractura. Entonces, los procesos de contracción-relajación dependen de que se alterne una despolarización y una repolarización. La despolarización va con ¿quién? La despolarización va con la contracción y la repolarización va con ¿quién? Relajación. Va con la relajación, perfecto. Y recuerden que como estamos hablando de músculo y estamos hablando de movimiento, el neurotransmisor es la acetilcolina. Por favor, obsérvenme detalladamente este dibujito y lo leen mentalmente y lo asocian con lo que yo les he venido explicando. Leo 1, leo 2, hasta que llegue al último punto. Observe aquí que el bracito de la miosina cambia de ángulo. Aquí está en un ángulo y aquí está en otro ángulo. Y aquí el desplazamiento de la cabecita. Blanco, perna, ¿Entendido el ciclo? Esto es lo que se llama el ciclo de los puentes cruzados. Este ciclo acaba si yo no tengo calcio y si yo no tengo ATP. ¿Listo? Este autor resumió el ciclo de los puentes cruzados en 4 pasos. Miremos esos 4 pasos, los leemos y los analizamos. ¿Observan el cambio de ángulo del bracito de la miosina? Sí. Y que ella necesita el ATP para activarse. Y el golpe, cuando se junta miosina y actina, algunos autores lo llaman golpe de remo.
Otros autores lo llaman golpe de fuerza y este autor lo llama golpe de potencia. Es el desplazamiento. Allí es donde hay el acto mecánico. Miofilamentos delgados sobre miofilamentos gruesos. Lo que estamos viendo aquí es lo que puede ocurrir, por ejemplo, durante un espasmo muscular. Nosotros tenemos un músculo al que le aplicamos un estímulo y él, como es la célula muscular es excitable, hace una contracción y una relajación. Pero observe aquí, aumento la frecuencia del estímulo. Aumentar la frecuencia del estímulo quiere decir repetir el estímulo varias veces de tal manera que yo no lo dejo relajar. Antes de que se relaje, le aplico el otro estímulo. Entonces me van dando muchas contracciones, muchas contracciones, hasta que el músculo no aguanta más y hace una contracción sostenida. Esa contracción sostenida es lo que se llama tetanización. ¿Y cuál es la causa de la tetanización? El aumento en la frecuencia del estímulo. Esta tetanización entonces no tiene que ver con que me cambien los electrolitos o con una mala postura, no, es porque aumenta la frecuencia del estímulo. Entonces esas pequeñas contracciones se suman y me da esta contracción sostenida. Nosotros cuando estamos haciendo el proceso de contracción-relajación, cuando estamos en una actividad, pues tenemos un gasto energético. La primera fuente energética es el ATP, pero el ATP se agota muy rápido. Entonces tenemos que echar mano de compuestos como la fosfocreatina, que también me va a aportar la energía. Cuando esta fosfocreatina se me acaba, entonces tengo que echar mano de las reservas que yo tengo. ¿Qué tengo yo de reserva? Pues yo tengo de reserva el glucógeno. Y entonces por proceso de oxidación, a partir de este glucógeno, vamos a obtener la energía. Y también yo puedo obtener la energía por la ruta anaeróbica a partir del ácido láctico. Entonces aquí tenemos los compuestos. El ATP es la primera fuente de energía, pero se agota muy rápido. Entonces me queda la fosfocreatina, se agota también y finalmente me quedan mis reservas. Entonces aquí me explican que la creatina es derivada de un aminoácido que se sintetiza en el hígado y que a partir de esta creatina puede reaccionar con el ATP. Nuestro combustible metabólico, no se nos olvide, es la glucosa. Que cuando tenemos un exceso de glucosa, nosotros lo almacenamos en forma de glucógeno en un proceso que requiere la intervención de varias hormonas, entre ellas la insulina. Esta también era una pregunta de la terminología específica, que qué es una contracción isométrica y qué es una contracción isotónica. Entonces, isotónica es cuando hay acortamiento y la tensión del músculo permanece constante. Siempre que hacemos un ejercicio, estamos en contracción isotónica. Se acorta el músculo, por ejemplo, cuando estoy nadando, cuando doy la brazada, ¿sí? Cuando estoy montando en la bicicleta. Estoy haciendo la misma fuerza, pero el sarcómero se acorta. Aquí nuevamente, cuando se metan al Moodle a estudiar la clase, yo les sugiero que despacito, miren el dibujito, porque uno con dibujitos entiende más. Esto se los explico en otra clase. Bueno, entonces ahora podemos empezar a hablar de músculo liso, que me parece que el músculo liso también estaba en el taller, ¿cierto? Sí, profe. Chicos, bueno, entonces hablemos rapidito de músculo liso. Entonces, el músculo liso. Ustedes me van a ir diciendo las características del músculo liso. Yo digo la primera y luego ustedes me siguen en cascada. Músculo liso. Entonces, lo primero que uno sabe del músculo liso es que el músculo liso es involuntario. Muy bien. ¿Qué más sabemos del músculo liso? Aparte de que es involuntario. Lean lo del taller. Involuntario. Segundo.
Regula funciones vitales. Regula funciones vitales, muy bien. O sea que el músculo liso, voy a complementar lo que me está diciendo el compañero, tiene dos modelos. Existen dos modelos de músculo liso. Existen dos modelos. En un modelo, las fibras están separadas. Las fibras están separadas. Pero existe un modelo donde las fibras forman sin sitio. ¿Qué es lo que quiere decir que formamos sin sitio? Si no queda espacio entre... Exactamente. Un sin sitio significa que las fibras están muy, muy unidas. Y estas que forman sin sitio son las fibras que nosotros encontramos en las vísceras y también las encontramos en el corazón. Por eso dice nuestro compañero que regula funciones vitales porque hace parte de lo que se llama el músculo liso visceral. Muy bien, otra característica, compañeros. La tercera sería. Es involuntario, tiene dos modelos. Bueno, entonces se las voy diciendo yo y ustedes se van acordando. El proceso de contracción es lento. Perfecto. No tiene estrías. Ahora escribimos acá la fisiología. Acá dejemos la parte física. No tiene estrías. No tiene sarcómero. Entonces aquí no hay sarcómero. Entonces, no tiene sarcómero. En lugar de tener sarcómero, tiene otra estructura y esa otra estructura se llama cuerpos densos. Cuerpos densos. Entonces, el músculo liso no tiene sarcómero, tiene cuerpos densos. Otra característica es que el retículo sarcoplásmico no es muy grande. Retículo sarcoplásmico no está muy desarrollado. No muy desarrollado. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Ayúdenme, no me dejen hablando sola. Otra cosa, aquí no hay, estamos en los ¿no? No hay complejo regulador. ¿Y cómo era el complejo regulador? ¿Cómo se llama? No hay complejo regulador. Troponina y tropomiosina. Perfecto. No tiene troponina, tropomiosina. Y una característica grandísima, ya la habíamos puesto, que no tiene estrías, no tiene sarcómero, bueno, pero sí tiene miofilamentos delgados y miofilamentos gruesos. Entonces aquí vamos a caracterizar ya como la parte fisiológica, esto es como lo general, entonces como la parte fisiológica. El músculo liso, una niña me lo dijo, ¿qué me dijiste de la contracción? Me dijo que tenía una contracción. El proceso de contracción es lento. Perfecto. Como el proceso de contracción es lento, eso le permite al músculo liso tener una ventaja biológica. El músculo liso ahorra ATP porque el proceso de contracción es lento. Y recuerden que cuando decimos proceso de contracción lento, estamos hablando del puente en cerrojo. Y ese puente en cerrojo me ahorra ATP. Eso es una diferencia fisiológica. Otra diferencia es que el músculo liso tiene una proteína portadora de calcio. Tiene proteína portadora de calcio. ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama esa proteína portadora de calcio que está presente en el músculo liso? Se llama la calmodulina. Calmodulina. Entonces, ¿Perdón? ¿Y la sinasa? Sí. Entonces, ahorra ATP, tiene una proteína portadora de calcio que se llama la calmodulina y ya le vamos a poner oficio a esa calmodulina. Otra característica que tiene el músculo liso es que la miosina, para poder trabajar, la miosina se fosforila. Si no se fosforila, no se puede juntar con el ATP. ¿Y cómo se escribe eso en mayúscula?
Entonces yo digo en mayúscula la M, MI, ahí dice miosina, más la miosina, más un fosfato. Ahí dice miosina fosforilada. Entonces vamos a escribirlo resumido. MI, P mayúscula. La miosina se fosforila. Si no se fosforila la miosina, no se puede dar la tarea. Entonces, ahórrate P. Necesito mi proteína portadora de calcio que se llama la calmodulina y la miosina se fosforila. Y entonces yo necesito en el paso 9, está presente en el músculo liso las fosfatasas. Ahora le ponemos oficio a las fosfatasas. Ustedes ya lo deben tener en la cabeza. ¿Para qué el músculo liso va a tener fosfatasas? Entonces, ahorita sí, veamos aquí cómo es el proceso en sí. Proceso. Entonces, en primer lugar, pasa lo mismo que en el estriado. Yo tengo que tener un aumento de calcio. Un aumento de calcio. Ese aumento de calcio, todo ese calcio, necesita quien lo recoja. Entonces, el calcio que aumentó se une a la calmodulina. Calmodulina. Y se me forma el complejo, calcio-calmodulina. Calcio. ¿Para qué necesito yo ese complejo calcio-calmodulina? Porque este complejo calcio-calmodulina es el que estimula la fosforilación. ¿De quién, muchachos? Fosforilación. ¿De quién? ¿Quién se fosforila? La miosina. Perfecto. La fosforilación de la miosina. Entonces, ahora sí, se forma el puente en cerrojo. ¿Cómo se forma el puente en cerrojo? Como ya fosforilé, entonces, la miosina fosforilada se une con la actina. Se forma entonces en el paso 6, se forma el puente en cerrojo. Puente en cerrojo significa que actina y miosina se demoran mucho en separarse. Se forma el puente en cerrojo y esto me da una contracción sostenida. Tenemos que saber algo. Como había dos modelos de músculo liso, entonces hay dos modelos de potencial de acción. En el músculo liso visceral es donde se da la contracción sostenida y el puente en cerrojo se separa muy, muy lentamente. Pero cuando las fibras son separadas, no me da contracción sostenida, sino que me da un proceso de contracción, relajación y además es muy rápido. Entonces se forma el puente en cerrojo y me queda la contracción sostenida. ¡Ay! Chicos, ¿y cómo relajo esto? ¿Cómo llego a la relajación? ¿Qué creen ustedes que debe ocurrir para que haya relajación? ¿Quién se tiene que activar? Yo tengo que romper esa contracción, porque si bien es cierto que la contracción puede ser larga y que esa contracción me ahorra ATP dentro de límites fisiológicos, yo la tengo que terminar. ¿Qué creen ustedes que hacen estas fosfatasas? Romper esa unión. Perfecto. Entonces la relajación, entonces hay activación de fosfatasas. Fosfatasas. Si se activan las fosfatasas, entonces ellas hacen la tarea. Rompen la fosforilación y la miosina solo puede unirse a la actina si está fosforilada. Activación de fosfatasas, rompen la fosforilización y se separa o se rompe el puente y se separa el puente en cerrojo. Y para que se activen
estas fosfatasas, entonces el complejo calcio-calmodulina, también se tiene que separar el calcio de la calmodulina y se da el proceso de la relajación. ¿Les queda claro, chicos? Chicos, vamos a ver cuántos chicos me quedan en clase. Sí, señora. Sí, profe. Bueno, entonces voy a hacer una cosa que no hice a primera hora, pero quiero ver porque a esta hora ya todo el mundo tiene que haber llegado. Voy a llamar lista. Atentos, por favor. Estamos en el grupo Arce. Arce. Bueno. Asprilla. Asprilla. Bolaños. Presente, Bolaños. ¿Tampoco está Bolaños? Presente, profe. Ay, perdona, no te había oído. Cáceres. Presente, profe. Uy, me volvió el alma al cuerpo porque al principio dijo, y estoy llamando en la lista que no ve, no, aquí están mis muchachos. Camacho Benítez. Presente, profe. Camacho Zúñiga. Camacho Zúñiga. Castillo. Presente, profe. Castro Juan Camilo. Copete. Profe, Arce, aquí estoy. Bueno, mija, ya le pongo la asistencia. Copete. Gracias. Copete. No, profe, es que él es el que está en otro grupo. Los sábados. ¿Él no está con nosotros aquí? No, señora. Él se cambió de grupo, pero sigue figurando en esta lista. Sí, señora. Ese es. Ay, gracias. Se cambió de grupo. Cuero. Cuero Elizabeth. Ya le respondió que presente. Ah, bueno, gracias. Diosa. Presente, profesora. Espinosa. Presente, profe. Gallego. Vayan alistando los videos. La niña Presente, que me escribió al correo de primerita, que era con, me acuerdo de la compañerita de francés, o compañerito, perdón, no tengo mis gafas y sin gafas estoy de Torres Delgado y una niña, fueron los primeros y luego sigue la niña Sajet. ¿Por quién iba llamando? Gómez Grisales, ella es la niña. Gómez Grisales. Presente, profe. Gómez Rengifo. Presente. González Mina. Pues sería la tercera. Sí. Ya te mandé un correo. Te lo había enviado. Bueno, Buena señal. veamos el primer video. El sonido. Un momento, a ver. No sé por qué no suena, ya le puse el audio. Tipos de músculos. Ahora sí. Un músculo consta de un grupo de fibras que están unidas entre sí. Cuando se usa la palabra músculo, muchos piensan inmediatamente en los músculos óseos. Examina esta figura que estás viendo en pantalla, para que veas que existen tres tipos de músculos. Estos son: el músculo óseo, también conocido como músculo estriado, el músculo liso y el músculo cardíaco. Los músculos se clasifican de acuerdo con su estructura y su función. Músculo liso. Muchos órganos internos huecos como el estómago, el intestino, la vejiga y el útero, están revestidos con músculo liso. El músculo liso se llama músculo involuntario, porque no se puede controlar conscientemente. Por ejemplo, la comida pasa a través del tracto digestivo debido a la acción del músculo liso que recubre el esófago, el estómago y los intestinos gruesos y delgado.
Bajo el microscopio, el músculo liso no aparenta ser estriado, o con rayas, y cada célula tiene un núcleo. Músculo cardíaco. El músculo involuntario presente solo en el corazón se llama músculo cardíaco. Las células musculares cardíacas forman una red, o malla, que permite una contracción eficiente y rítmica del músculo del corazón. Esta estructura da fuerza al corazón. El músculo cardíaco es estriado y tiene bandas claras y oscuras de células con núcleos localizados en posición central. Las células generalmente tienen un núcleo y están conectadas por empalmes huecos. Músculo óseo. La mayoría de los músculos corporales son músculos óseos. Estos músculos están unidos a los huesos por medio de tendones y se mueven al contraerse. Los músculos óseos son músculos voluntarios, que son controlados conscientemente para mover los huesos. Los tendones, bandas fuertes de tejido conectivo, unen los músculos a los huesos. Bajo el microscopio, los músculos óseos también aparecen estriados. Bueno, muy bien, allí vimos una revisión de las 3 clases de músculos. El video que sigue, por favor. Ya, profe. Bueno. La pone. El tema de hoy es el mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que la unidad funcional de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos 2 tipos, las delgadas que son las actinas, el filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional, se encuentra entre 2 discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepas. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo, después se vuelve a activar la cabeza de miosina, el ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí.
Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico, existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión, la tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. El video muy bien explicado nos muestra el desplazamiento de la miosina sobre la actina. Muy bien. ¿Quién sigue? La contracción muscular es la base de todos los movimientos esqueléticos. Los músculos esqueléticos se componen de fibras musculares que a su vez están hechas de unidades funcionales repetitivas llamadas sarcómeros. Cada sarcómero contiene muchos filamentos paralelos y superpuestos delgados, actina, y gruesos, miosina. El músculo se contrae cuando estos filamentos se deslizan uno sobre otro, resultando en un acortamiento del sarcómero y por lo tanto del músculo. Esto se conoce como la teoría de los filamentos deslizantes. El ciclo de puentes cruzados forma la base molecular para este movimiento de deslizamiento. La contracción muscular inicia cuando las fibras musculares son estimuladas por un impulso nervioso y los iones de calcio son liberados. Las unidades de troponina en los miofilamentos de actina son enlazadas a los iones de calcio. La unión desplaza la tropomiosina a lo largo de los miofilamentos y expone los sitios de unión a la miosina. En esta etapa, cada cabeza de miosina está unida a un ADP y a una molécula de fosfato remanente del calcio anterior. Las cabezas de miosina se unen a los sitios de unión recién expuestos en los miofilamentos de actina para formar puentes cruzados, y la molécula de fosfato es liberada. Los dos miofilamentos se deslizan uno sobre otro, impulsados por la energía química almacenada en las cabezas de miosina. A medida que avanzan, las moléculas de ADP son liberadas. Los enlaces entre los miofilamentos de actina y las cabezas de miosina se rompen cuando las moléculas de ATP se unen a las cabezas de miosina. Las moléculas de ATP son descompuestas en ADP y fosfato. La energía liberada por esta reacción es almacenada en las cabezas de miosina, lista para ser usada en el siguiente ciclo de movimiento. Las cabezas de miosina reanudan su posición de partida y ahora pueden empezar una nueva secuencia de unión a la actina. La presencia de más iones de calcio desencadenará un nuevo ciclo. ¿Me quedé congelada yo o se congeló la presentación? Chicos. Profe, es que ya se acabó el video. Ah, bueno, pensé que me había Ajá. quedado, No, yo. profe. Me Sí, quedan ya se acabó. 5 minutos más antes de ponerme a dar las notas. Si alguien tiene un video. Profe, el yo video tengo un video que, pues, con mi compañera, que es un poco didáctico, pues, como, y explica sobre la contracción muscular. Pongámoslo. Y me dices tu Profe, nombre, el ¿cómo video es? que acabé de proyectar es Laura Zúñiga y Valeria Cáceres. Bueno, sí, ya los puse. Puse a Bueno, Cáceres, pero la compañerita de Cáceres, ¿quién es? Laura Zúñiga, profe. Ah, bueno. A Laura Zúñiga también. Listo. ¿Y el que viene ahora es el de quién? Elizabeth Camacho y Fabio Diosa. Listo.
Los intercambios. Te quiero tanto que te voy a explicar placa motora o neuromuscular como refieren libros de medicina, química y fisiología. Hay un impulso que viaja a través de las neuronas y se va a producir en la hendidura, sinapsis entre axones y las fibras. Va a depender de calcio y troponina, la tepeasa que se encuentra. Motoneurona llegando al terminal de su axón, muchas vesículas en su interior de aceticolina, que es un neurotransmisor, y se liberan, difunden a través de la membrana y se va a generar un potencial, el cual va a liberar el calcio intracelular. La troponocina libera los espacios de actina para que pueda unirse la miosina. Va a depender de calcio y troponina, la tepeasa que se encuentra dentro de la miosina. Va a hidrolizar ATP en ADP, quedando el fosfato en la cabeza de miosina. Esta fue una realización hecha con mucho amor y dedicación por Isaac, Henry y Saúl, para que puedas aprender cantando el mecanismo de la contracción muscular. Los Bueno, pues bastante ingenioso, ¿cierto, chicos? Cantaron el proceso de contracción, relajación. No lo había llegado a ver ese video. Muy ingenioso. Bueno, entonces tengan la bondad. Vamos a cuadrar las actividades de la próxima semana. ¿Qué vamos a hacer la próxima semana? Entonces, la próxima semana, ustedes van a hacer, ¿de qué van a hacer la preclase la próxima semana? Van a buscar cuáles son las características del músculo cardíaco. Características del músculo cardíaco. Pero no van a buscar la fisiología, sino las características. ¿Perdón? No te oí, una niña me preguntó algo. Sí, puedes repetir otra vez. Vamos a buscar las características del músculo cardíaco, ¿sí? Pero no me van a explicar porque muchas veces los estudiantes me traen la explicación del ciclo cardíaco. No, el ciclo cardíaco lo vemos al final del semestre cuando estemos viendo cardio. Ahorita vamos a ver características del músculo cardíaco, ¿sí? ¿Qué tiene? ¿Cómo es? Aquí sí podemos hablar del potencial de acción. ¿Cómo es el potencial de acción del músculo cardíaco? ¿Sí? Entonces, características y los potenciales de acción del músculo cardíaco. Potencial acción. No me lo tienen que mandar al correo, no. Usted lo que tiene es que buscar en un libro de fisiología, leerlo y explicármelo en forma de cuadrito. Que ya cuando estemos en clase, yo les explico las características y podemos socializar el cuadrito de alguno de ustedes.
La nota de la semana, porque recuerden que nosotros todas las semanas generamos una nota, la hacemos, si Dios quiere, la próxima clase, dentro de la misma clase que les voy a poner una consulta complementaria. La hacen en la clase y el mismo día me la mandan. ¿Están de acuerdo? Señora. Señora. Ah, bueno. Entonces, perfecto. No hay que enviarla. Es simplemente para que generemos la costumbre que se les tiene que volver un hábito. Uno llega a una clase y siempre ha leído previamente. Porque recuerden que ustedes no se van a quedar sentados toda la vida en el aula virtual. Ustedes van a pasar a tercero, a cuarto, a quinto. Ustedes van a ver semiología. Ayer hablaba con una niña, con una de las monitoras, y me decía que semiología es durísimo, porque les toca estudiar mucho. Y yo le decía, pero si uno se entrena desde pequeño a estudiar, nada lo coge duro. Y eso es lo que yo quiero hacer con ustedes, que se vayan acostumbrando a trabajo de estudio, de disciplina, para que su medicina no me lo vaya a zarandear más adelante. Bueno, entonces vamos a dar las notas, ¿cierto? Me tengo Sí, que profe. meter. Vamos, me tengo que meter. Sí. Yo te iba a hacer una pregunta, qué pena. Dime. Más o menos, ¿cuándo vuelven a abrir el sistema? A mí me lo abren hoy por la noche, porque uno tiene que pedir permiso para que se lo abran. Es más, en este momento debe estar abierto, pero yo no me he podido meter. Bueno, chicos, entonces pónganme cuidado, yo me organizo aquí. Esto no es lo que yo necesito. Por favor, aprovechemos el tiempo, como todavía estamos en clase, empiecen a hacer la consulta de músculo cardíaco. Y también podemos traer videos para la próxima clase de músculo cardíaco. Bueno, entonces, Alejandra Gómez, Sí, esté señora. pendiente del chat que le voy a apuntar su nota. Bueno. Yo busco. Sí, profe, igual usted ya la subió al sistema, ¿no? Sí, ya están en el sistema y ustedes ya la vieron. Tienes Sí. toda la razón. Entonces, ¿para qué me están pidiendo la nota? Alejandra tiene toda la razón. El parcial. El parcial. Ah, bueno. Bueno. Entonces les voy a escribir en las notas en el orden. Primero lo que sacaron en el segundo y eso se divide entre 2. Buscando la lista que no es. Gómez Grisales, ¿cierto? Sí, señora. Le voy a apuntar a usted lo que le quedó de una vez la nota. Y usted me dice si esa es la misma que le está registrando el sistema. ¿Es la misma, Alejandra? No. ¿No? ¿En el sistema qué le salió? 5. Véngale. Ah, mentiras. Es que estoy viendo lo que no es. En el sistema le salió 5, ¿cierto? Sí, señora. Sí, esa es su nota. Si eso le salió en el sistema, eso es. Profe, ¿puede Felicitaciones, rectificar la Alejandra. nota de Zaira Castillo, porfa? Es que como yo les voy a ir dando la nota de acuerdo a como me salen en el... Estaba notificando la nota del sistema. Una muchacha Como me que- salen en el ¿qué? En el chat. Yo me meto al chat y el que esté de primero en el chat, a este llamo. Por ejemplo, ahorita le toca el turno en el chat a Viviana Marín. Entonces yo busco a Viviana Marín aquí. Aquí la tengo y le voy a poner las notas. Recuerde, Viviana, que la primera es lo que sacó en la primera evaluación. Bueno, y la segunda, lo que sacó en la segunda evaluación, ¿sí? Ahí le mando las notas. Suma y divide entre 2. ¿Listo? Viviana, ¿y te dio lo mismo que aparece en el sistema? Dame un momentico.
49. ¿Cuál es la otra? Profe, ¿esas dos qué se hace? ¿Se multiplica? No, se lo suman. suma y lo divide entre 2. ¿Y cuánto le da? 6. 3. ¿Cuánto le da eso? Sí, profe, está bien. Bueno, mija. Entonces, vamos a ver quién sigue ahora. Entonces, Angie Sa. Sí, profe. Bueno, está lista a mirar que te voy a mandar las notas y me dices si... La primera es lo que sacaste en la primera evaluación. Y la segunda, lo que sacaste en la segunda. ¿Qué se me hizo, Sa? No veo nota todavía, profe. No, espera. Ahí ya te las mandé. Sumas esta primera con la segunda y divides entre 2. Y comparas con lo que dice en el sistema. Si hay diferencia, me dices. Espera un momentito, profe. Sí, está bien. Correcto. Bueno, entonces vamos a ver quién sigue en el chat. Dice Ángela, ¿cómo es el apellido de...? Ah, ya, es Alejandra Gómez, pero yo ya le había dado la nota, ¿cierto? Sí, pero ya nos vamos a retirar o... Sí, los que ya saben la nota sí, pero recuerden que yo les sugiero que se pongan de una vez a hacerlo de... Alexis, ¿qué apellido tiene? Gallego, profesora. Bueno, Alexis Gallego. Te mando tus notas, Alexis. Ok, profe. La primera es lo que sacó en la primera. Y lo que sigue es lo que sacó en